Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un proceso, bueno, súper fundamental y fascinante, el parto eutóxico, que es, digamos, el término médico para el parto normal, el que va sobre ruedas, sin complicaciones. Para entenderlo bien, tenemos como base una explicación muy detallada, que lo desarma paso a paso. Nuestra idea es comprender a fondo las tres etapas clásicas de este viaje: la dilatación, el expulsivo y el alumbramiento. Es que, aunque sea natural, tiene una coreografía biológica increíble. Impresionante de verdad. Bueno, arranquemos a analizarlo. Empecemos por el principio, la primera etapa, la dilatación. ¿Qué pasa exactamente acá? Mira, esta primera parte se enfoca totalmente en el cuello del útero, en cómo cambia. Se divide clásicamente en dos fases: una fase latente, que es la inicial, a veces más lenta, y una fase activa, donde todo como que agarra más ritmo. El objetivo es que el cuello pase de estar cerrado a unos 10 centímetros. Esa es la meta. Escuché que hay como distintas opiniones sobre cuándo empieza exactamente esa fase activa. Se habla de Friedman, la ACOG, la OMS. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es un buen punto. Tradicionalmente, Friedman decía que la fase activa empezaba a los 4 centímetros. Pero ojo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la ACOG, actualizó eso. Ahora sugieren que la fase activa real arranca a los 6 centímetros. Ah, mira vos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque reconocen que la primera parte puede ser más variable, ¿viste? Y así se evitan quizá intervenciones antes de tiempo. La OMS, por otro lado, en su herramienta El Partograma, usa los 4 centímetros como referencia para su línea de alerta. Pero digamos, el consenso es que la fase activa es cuando la dilatación ya va a un ritmo más constante, más rápido. Entendido. ¿Y qué mueve todo esto? Me imagino que las contracciones del útero, ¿no? Lo que llaman dinámica uterina. Exactamente. Ese es el motor. Todo empieza en un punto específico del útero, como si fuera un marcapasos natural. Está arriba, a la derecha. Y desde ahí, las contracciones se van propagando con una lógica que llaman triple gradiente descendente. Triple gradiente. ¿Qué significa eso? Significa que son más precoces, duran más y son más intensas arriba, en el fondo del útero. Y van como disminuyendo hacia abajo. Es una fuerza bien dirigida, optimizada para empujar al bebé. ¡Qué eficiente! O sea, no es que aprieta todo por igual. Es como una ola coordinada. Y supongo que las hormonas ahí son clave, ¿no? Regulando esa fuerza. Unas que frenan, otras que aceleran. Precisamente. Es un juego hormonal súper delicado. Por un lado, tenés las sustancias que relajan, los tocolíticos. Pensá en algunas catecolaminas o ciertas prostaglandinas C que actúan en receptores específicos y le dicen al músculo tranquilo. Básicamente bajan el calcio dentro de las células. Algunos medicamentos, como el nifedipino, hacen eso. Y en ese estado relajado, una proteína muscular clave, la actina, está como globular, digamos. Ok, relajado. ¿Y las que meten presión? Las que contraen, los uterotónicos. Ahí la estrella es la oxitocina, que se produce en el hipotálamo. También otras prostaglandinas, las E en otros receptores y las F2-alfa, otras catecolaminas en receptores alfa, y hasta el cortisol que libera el propio bebé por el estrés del parto. Mira, el bebé también participa. Sí. Y estas sustancias hacen lo contrario, aumentan el calcio dentro de la célula muscular. Ese calcio se une a otra proteína, la calmodulina, y ¡zas!, contracción. La actina K se pone en forma fibrila, lista para la acción. Y un dato importante, la progesterona, que mantuvo el útero quieto en el embarazo, baja su influencia cuando empieza el parto. Entonces, estas contracciones van cambiando el cuello del útero. Mencionaste la maduración. ¿Qué le pasa al cuello a nivel químico? La maduración es que el cuello se ablanda, se prepara. Bioquímicamente pasan dos cosas clave. Primero, se degrada el colágeno. El colágeno es como el andamio que le da firmeza, ¿viste? Unas enzimas, las proteasas, lo desarman. Y segundo, aumenta el ácido hialurónico, que atrae mucha agua. Ajá. Entonces el cuello se vuelve más blandito, más elástico, listo para abrirse. Menos estructura, más flexibilidad. ¿Y esto es igual si es el primer bebé o si ya hubo otros partos? Ahí suele haber una diferencia. En las mujeres nulíparas, o sea, en su primer parto, muchas veces primero ocurre el borramiento, que es como si el cuello se acortara, se adelgazara, y después empieza a dilatar. Entiendo.
En las multíparas, las que ya tuvieron hijos, estos dos procesos, borramiento y dilatación, suelen ir más a la par, como simultáneos. Tiene lógica, sí. Como que el camino ya está un poco hecho. Y sobre el ritmo, ¿hay una velocidad esperada para la dilatación en esa fase activa? Sí, bueno, según los estudios clásicos de Friedman, una nulípara en fase activa dilata, en promedio, 1.2 centímetros por hora. Y una multípara va un poquito más rápido, 1.5 centímetros por hora. Ok. La OMS maneja un estándar un poco más general en sus guías. Esperan un avance de al menos 1 centímetro por hora. ¿Y cómo se sabe si las contracciones están siendo efectivas, si están haciendo bien su trabajo? ¿Se mide de alguna forma? Claro, se evalúan varias cosas. La intensidad, o sea, cuánta presión hacen. Lo normal es entre 30 y 50 milímetros de mercurio, mmHg. La frecuencia, ¿cuántas hay en 10 minutos? Lo típico son unas 3. ¿3 en 10 minutos? Sí, la duración de cada una, unos 45 segundos, más o menos. Y el tono basal, que es la presión que queda en el útero entre contracciones, es bajita, unos 10 mmHg. Ajá. Un dato curioso, el dolor se suele empezar a sentir a partir de los 25 mmHg. Mencionaste antes la actividad uterina. ¿Qué es eso? Es una forma de medir el trabajo total que está haciendo el útero. Se calcula fácil. Multiplicas la frecuencia por la intensidad. Ah, ok. Frecuencia por intensidad. Exacto. Y el resultado se mide en unidades Montevideo, UM. Se calcula que para que arranque bien el trabajo de parto, necesitas una actividad mínima de unas 90 UM. Por ejemplo. Por ejemplo, 3 contracciones en 10 minutos por 30 milímetros de mercurio de intensidad cada una. ¡Pum! 90 UM. Perfecto. Bien, entonces llegamos a los 10 centímetros de dilatación. Luz verde. Entramos a la segunda etapa, el expulsivo. La salida del bebé. ¿Cuánto dura esto? Bueno, acá los tiempos son más cortos que la dilatación, por suerte. Generalmente se considera normal hasta 1 hora y media en las primerizas, las nulíparas, y hasta 1 hora en las multíparas. ¿Y es acá cuando se usan maniobras como la de Ritschgen? Correcto. La maniobra de Ritschgen se usa justo cuando la cabeza está saliendo. Consiste en controlar con una mano cómo sale la cabeza, para que no sea de golpe. Y con la otra mano se protege el periné, esa zona entre la vagina y el ano, para intentar que no se desgarre. Hablando de desgarros, ¿a veces se hace la episiotomía, ese corte? ¿Se sigue haciendo siempre? ¿Cuándo se decide? Mira, es importante decir que ya no es rutinaria, ¿eh? Para nada. Se usa mucho menos que antes. Se reserva para casos puntuales. Por ejemplo, en un primer parto, si el periné está como muy rígido y hay mucho riesgo de un desgarro grande. O si por alguna razón hay que apurar un poco la salida del bebé. Pero el objetivo principal es prevenir esos desgarros feos, los severos. Entiendo, no es para todas. Y creo que hay 2 tipos, ¿no? Mediolateral y mediana. ¿Y por qué se prefiere una? Exacto, hay 2. La mediolateral es la que se considera de elección, la que más se usa si se decide hacerla. Se hace en ángulo, como a 45 o 60 grados, hacia un lado. Un corte de unos 4 a 6 centímetros. ¿Y por qué esa? Su gran ventaja es que protege mejor contra los desgarros grandes que van hacia el recto. Y si hace falta, se puede ampliar. Las contras. Puede sangrar un poquito más, doler más después, y la cicatriz quizá no queda tan perfecta. Y la otra, la mediana. La mediana es un corte recto hacia abajo en la línea media. Duele menos, sangra menos, cicatriza mejor estéticamente, pero protege peor de los desgarros graves y no se puede ampliar. Claro. Como el objetivo principal es evitar esos desgarros severos, la mediolateral gana en eficacia para eso. Por eso es la preferida si hay que hacerla. Llegamos a una parte que me parece increíble. Los movimientos cardinales. Suena a una danza del bebé para nacer. Totalmente. Es una secuencia fascinante. Cómo el bebé se las arregla para pasar por la pelvis de la mamá. Es una navegación increíble. Clásicamente se describen 7 movimientos. A ver, encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y la expulsión de los hombros. 7 pasos. Es una coreografía. Tal cual. Asombrosa. A ver, vamos por partes. Encajamiento. El encajamiento es cuando la parte más ancha de la cabeza del bebé, que se llama diámetro biparietal, mide unos 9.5 centímetros.
Ujú. Cuando esa parte llega a la altura de unos puntos de hueso en la pelvis materna, las espinas ciáticas, Ok. es como decir, listo, ya entré a la mitad de la pelvis. Es la estación cero de Lee, como se le dice. ¿Y el descenso? Mencionaste algo de sinclitismo y asinclitismo. ¿Eso qué es? El descenso es simplemente bajar, seguir bajando por el canal del parto. Es sincíclito si baja derechito con la sutura principal de la cabeza, la sagital, justo en el medio, a la misma distancia del pubis y del sacro. Entiendo. Pero a veces, para pasar mejor, la cabeza se inclina un poquito, se ladea. Eso es asinclitismo. Puede ladearse mostrando más el hueso parietal de adelante. Eso es asinclitismo anterior o de Nagele. O mostrando más el parietal de atrás, posterior o de Litzmann. Son como pequeños ajustes para encontrar el mejor camino. ¡Qué inteligente el cuerpo! Luego viene la flexión. Eso es para hacerse más chiquito. Exacto. El bebé pega la pera al pecho. Un movimiento clave. Con eso, en lugar de presentar un diámetro de cabeza grande, el occipito frontal, de 12 centímetros, presenta uno más chico, el suboccipito bregmático, de 9.5 centímetros. Claro, para pasar mejor. Exacto. Como si se agachara para pasar por una puerta baja. Muy listo. Definitivamente. ¿Y la rotación interna? ¿Para qué rota? Bueno, la cabeza suele entrar mirando de costado a la pelvis. Pero, para salir bien, necesita rotar. Tiene que girar para que la parte de atrás de la cabeza, el occipito, quede justo debajo del pubis de la mamá. Es la posición ideal. Ajá. Depende de cómo entró, puede necesitar girar 45 grados, 90, hasta 135. Lo más común es que rote hacia adelante. Si entró mirando a la izquierda, gira en contra de las agujas del reloj, si a la derecha, a favor. ¿Y la extensión? Ahí es cuando ya vemos la cara. Correcto. Justo cuando la cabeza pasa por debajo del hueso del pubis, se extiende. Levanta la cabeza, como si mirara hacia arriba. Y así termina de salir. Es el momento mágico en que aparece la carita. ¿Qué momento ese? ¿Y los últimos pasos? Rotación externa y expulsión. Una vez que salió la cabeza, esta vuelve a girar hacia un lado. Es la rotación externa o restitución. ¿Para qué? Para volver a alinearse con los hombros que mientras tanto entraron a la pelvis, generalmente de lado también. Claro, se acomoda todo. Exacto. Y ahora, con todo alineado, sale primero un hombro, el de adelante, el anterior, ayudado con un movimiento hacia abajo, y después el otro hombro, el de atrás, el posterior, con un movimiento hacia arriba. Y listo, bebé afuera. Parece mentira la complejidad y la coordinación, pero creo que la ACOG lo simplifica un poco, ¿no? Sí, la ACOG como que agrupa todo esto en 4 movimientos principales. Flexión, rotación interna, extensión y rotación externa. Capta la esencia de cómo el bebé se adapta y pasa por el canal, pero de forma más resumida. Bien, y una vez que nació el bebé, felicitaciones. Pero no terminó todo. Entramos en la última etapa, el alumbramiento, la salida de la placenta. ¿Cuánto lleva eso? Bueno, si se espera que salga sola, puede tardar un rato, ¿eh? Hasta 45 minutos en nulíparas y 30 en multíparas. Pero la verdad es que hoy en día, con lo que se llama manejo activo, es mucho más rápido. Acá también hay una maniobra, la de Brandt Andrews, ¿mencionaste? Sí, la maniobra de Brandt Andrews es clave. Consiste en tirar suavemente del cordón umbilical con una mano, pero ojo, de forma controlada. Mientras con la otra mano se hace una contratracción firme sobre el útero, justo arriba del pubis. ¿Y para qué es eso? Tiene un doble objetivo. Ayuda a que la placenta salga una vez que ya se desprendió. Y muy importante, previene que el útero se dé vuelta, una complicación seria que se llama inversión uterina. Ah, claro. ¿Y qué hace que la placenta se despegue de la pared del útero? ¿Cómo funciona eso? Es principalmente un tema mecánico. Apenas sale el bebé, el útero se contrae con mucha fuerza y se achica muchísimo. Imagínate que la pared donde estaba pegada la placenta se encoge de golpe. La placenta no encoge, así que se despega. Tiene sentido. A veces también ayuda a que se forma un pequeño coágulo, un hematoma, detrás, que como que la empuja un poquito. ¿Y cómo se frena el sangrado? Porque esa zona estaba llena de vasos. La clave, otra vez, es la contracción potente del útero. Es fundamental. Las fibras musculares del útero, al contraerse, funcionan como si fueran pinzas naturales.
Aplastan y cierran los vasos sanguíneos que iban a la placenta. Tac, cortan el flujo. ¡Qué increíble mecanismo! Por eso es vital que el útero se mantenga bien contraído después del parto. Un útero firme es un útero que no sangra de más. Es la hemostasia natural. La fuente hablaba de un alumbramiento activo, recomendado por la OMS. ¿Qué es eso? Suena que se interviene. Es una estrategia médica súper importante, recomendada en todo el mundo. Es preventiva. Su objetivo número 1 es prevenir la hemorragia posparto, que es una causa muy importante de complicaciones y de mortalidad materna. ¿Y en qué consiste? Consiste en darle a la mamá un medicamento que contrae el útero, casi siempre oxitocina, 10 unidades internacionales, UI. Se administra justo después de que nace el bebé, a menudo cuando sale el hombro de adelante o al pinzar el cordón. Lo más común es ponerla intramuscular, pero también puede ser por vena si ya hay una vía, o incluso por la vena del cordón umbilical. ¿Y eso qué logra? Acelera muchísimo el desprendimiento y la salida de la placenta. Baja el tiempo a unos 10 minutos en promedio. Y lo más importante, reduce mucho el riesgo de que la mujer sangre demasiado porque el útero no se contrae bien, lo que se llama atonía uterina. Es la famosa regla de los 10. 10 UI de oxitocina, alumbramiento en 10 minutos. Entendido. Es como una medida de seguridad extra, para evitar la complicación más temida justo después del parto. Exactamente. Dado el problema que es la hemorragia posparto a nivel mundial, este manejo activo se considera un estándar de cuidado básico. ¿Y cómo se sabe que la placenta ya se soltó y está lista para salir? ¿Hay señales que el médico o la partera buscan? Sí, claro. Hay varios signos clínicos clásicos que te avisan. Por ejemplo, el útero que después del parto baja, de repente como que sube un poquito en el abdomen. Otra señal muy clara, ves que el cordón umbilical que cuelga por la vagina baja un poquito más por sí solo. Es el signo de Alfeld. Ajá. También se puede probar si empujas el útero hacia arriba desde el abdomen, el cordón no se mete para adentro. Eso es el signo de Küstner. O que si tiras muy suavemente del cordón, no sentís esa tracción en la mano que está palpando el útero. Es el signo de Fabry o del pescador. ¿Cuántos signos? Sí, hay varios. Y una vez que sale la placenta, el útero se pone duro, redondo, bien contraído, debajo del ombligo. Es el globo de seguridad de Pinar. Señal de que todo va bien. Y leí que la placenta puede salir como de dos maneras, mostrando caras distintas. Schultz y Duncan. Así es. Son dos formas en que se puede desprender. El tipo Schultz es el más común, como el 80% de las veces. Suele pasar cuando la placenta estaba pegada bien en el fondo del útero, en el centro. Se forma un coágulo detrás que la empuja y sale mostrando primero la cara fetal, la lisita, brillante, donde ves el cordón. Acá el sangrado visible puede tardar un poquito más en aparecer. Ok, ¿y el Duncan? El tipo Duncan es el otro 20%. Es más típico si la placenta estaba pegada más a un costado. Se desprende como por los bordes. Generalmente no se forma un gran coágulo detrás y sale mostrando primero la cara materna, la rugosa, la que tiene como los cotiledones. Y acá el sangrado se suele ver desde el principio. Fascinante, de verdad, hasta el último detalle. Entonces, haciendo un resumen de todo este análisis, vimos las 3 fases del parto normal. La dilatación, esa maratón de apertura manejada por contracciones y hormonas. El expulsivo, con esa danza increíble del bebé pasando por la pelvis. Y el alumbramiento, la salida final de la placenta, que hoy se maneja activamente para mayor seguridad. Exacto. Y lo que es realmente notable es esa interacción perfecta entre lo mecánico, la fuerza del útero, los movimientos del bebé, y lo bioquímico, las hormonas, los cambios en el cuello. Es una muestra increíble de la eficiencia y la capacidad de adaptación del cuerpo cuando todo fluye como debe ser. Un evento biológico de una complejidad bárbara, pero que, en la mayoría de los casos, transcurre con una naturalidad asombrosa. Y esto, bueno, nos deja pensando algo. Si este proceso fisiológico es tan preciso, con una mecánica tan ajustada, una cascada hormonal tan delicada y una coreografía del bebé tan específica, ¿de qué maneras, quizá muy sutiles, podrían los factores externos o las intervenciones, incluso las que se hacen con la mejor intención, alterar ese flujo natural? ¿Y cuáles podrían ser esos efectos a más largo plazo, más allá del momento del parto, sobre los que quizá valdría la pena reflexionar un poco más?